El tema de hoy es los verbos defectivos o verbos modales. Estos son verbos auxiliares que se utilizan para expresar la modalidad o la matiz de una acción en cuanto a su obligatoriedad, necesidad, posibilidad, etc. Estos verbos tienen la misma forma para todas las personas y necesitan de otro verbo adicional, al igual que cualquier otra estructura verbal que necesita de un auxiliar. Entonces, el verbo modal va a ser el verbo auxiliar y luego tendremos el verbo principal. Los más utilizados son can, que significa poder, should, significa debería, may, significa poder también, al igual que might, que significa podría. Estos tres significan poder, pero con un grado de hipoteticidad diferente. Luego, would no tiene un significado propio, sino que ayuda a la conjugación del potencial del verbo principal. Es decir, que el verbo modal would acompañado de otro verbo principal permite que la traducción del verbo principal sea con la terminación ia. Ya veremos algunos ejemplos. Bien, ought to significa debería, ¿sí? Este es el único que va seguido de la preposición to que conforma el infinitivo del verbo principal. Es el único que tiene la preposición to entre medio del verbo modal y el verbo principal. Luego tenemos could, podría, o también puede ser el pasado de can, el pasado de poder sería, y must implica obligación y se traduce como deber. Bien, veamos algunos ejemplos. I can speak English, but I cannot speak Chinese. Acá vemos cómo tenemos la frase verbal compuesta por dos elementos, el verbo auxiliar, can, y speak, que es el verbo principal. ¿Cómo se traduce? Puedo hablar. ¿Por qué puedo? Porque adapto la traducción del verbo modal a la frase nominal que está actuando de sujeto. En este caso es yo. Entonces, puedo hablar inglés. Pero no puedo hablar chino. Vean acá la frase verbal cannot speak Chinese. Utilizamos la partícula not para conformar el negativo. Students should know the basic grammar rules. Aquí la frase verbal es should know. Yo debo saber que should quiere decir debería. Entonces, si no conozco el verbo principal, lo busco en el diccionario y lo traduzco junto con el verbo modal. Know es saber. Es el infinitivo, se traduce como el infinitivo. Los estudiantes should know, deberían saber. Deberían, ¿por qué deberían? Porque adapto la forma del verbo modal a la frase nominal que está actuando de sujeto. Los estudiantes deberían saber las reglas básicas de gramática. Veamos una pregunta. Como en toda estructura verbal con auxiliar, se divide la frase verbal, lo que no significa que sean dos frases verbales. Entonces, could you help the teacher with his classes? ¿Podrías ayudar? Se divide, ¿sí? En el medio queda la frase nominal que actúa de sujeto. Como es tú, en este caso, lo voy a traducir. ¿Podrías ayudar? ¿Podrías tú ayudar al profesor con sus clases? Bien, acá tenemos el verbo could con el significado de podría. Y acá tenemos otro significado del verbo could, que es el pasado de can.
Acá al tener una estructura adverbial que indica un tiempo pasado, me doy cuenta de que este es el pasado del verbo can. In 1991, I could not drive a car. En 1991 no podía conducir un auto. Es el pasado del verbo poder. Veamos el que sigue. Technicians ought to work less hours. Este modal es el que tiene la partícula to, que es la preposición que acompaña a los verbos en infinitivo. Technicians ought to work less hours. Los técnicos deberían trabajar menos horas. Veamos el caso de would. Este no tiene un significado propio, como en el caso de ought, que quiere decir debería, could, podía o podría. Este no tiene ningún significado por sí mismo. Lo que hace es conformar a la frase verbal con la terminación ia. I would visit Europe. Visitaría Europa. ¿Sí? Y después sigue, but I don't have enough money now. Veamos acá que tenemos otra frase verbal, no la marqué porque es presente simple y están marcadas únicamente las frases verbales con verbos modales. Entonces, visitaría Europa, pero no tengo suficiente dinero ahora. Would visit, visitaría. Veamos otro. English classes might end by July. Las clases de inglés podrían finalizar en julio. Might end. Veamos una pregunta. May se utiliza también para pedir permiso para hacer algo. Por ejemplo, May I help you with this text? ¿Puedo ayudarte con este texto? Es un ofrecimiento, digamos, o como un ofrecimiento a realizar alguna ayuda. Lo importante en este tema es que, como les dije recién, ustedes conozcan el significado. Estos son algunos de los modales, son los más utilizados. Cuando ustedes vean que en la oración hay un verbo modal, ¿sí? Van a tener que conocer cuál es el significado y luego traducir la frase verbal con el verbo defectivo más el verbo principal en infinitivo. Es decir, que sabiendo estos 8 significados, es muy sencillo conocer cómo traducir las frases verbales con modales, buscando simplemente en el diccionario, si es que no lo saben, el verbo principal.